Cuando en 1989 cayó el muro de Berlín, los manifestantes irrumpieron en la sede de la policía secreta de Alemania Oriental, conocida como la Stasi, y encontraron allí a agentes destruyendo registros de las 4 décadas que estuvieron espiando a sus propios ciudadanos. Se dice que si se colocaran uno junto a otro, los expedientes de la Stasi llegarían a unos 100 kilómetros de largo, expresión de un sistema obsesionado con la vigilancia política, y también atemorizado de su propia población. Algo muy parecido hace el régimen cubano, que se sabe ha acumulado un archivo comparable al de la Stasi, con grabaciones de video y audio de todos los objetivos de su interés. Pero, ¿dónde guarda esos archivos la seguridad cubana, conocida como G2? En su libro Dulces Guerreros Cubanos, el escritor Norberto Fuentes da una pista de la ubicación de los almacenes secretos, que guardan imágenes y audio comprometedores de los enemigos, y también de amigos íntimos, como Gabriel García Márquez. Tampoco escapan a la vigilancia los más altos cargos del régimen, como demostró el caso de la defenestración del vicepresidente Carlos Laje y el canciller Felipe Pérez Roque, a quienes se les grabó en reuniones privadas. De acuerdo con la versión de Fuentes, los videos más sensibles se conservan en los archivos de la contrainteligencia en Villa Marista, como es conocida la sede principal de la seguridad del Estado, instalada en lo que fue una escuela de la Orden de los Hermanos Maristas. Para la conservación de la documentación, acumulada en millones de papeles y toneladas de películas, fotos y cintas de audio y video, se cavaron sótanos y pasadizos secretos con sistemas de aire acondicionado. Los nichos son inspeccionados con regularidad, en especial para verificar el estado de un sistema instalado con el propósito de que nada caiga en manos enemigas, para no repetir el error de la Stasi. En caso de revueltas populares, los servicios cubanos idearon un mecanismo para destruir las pruebas, más radical que el de los alemanes, y mucho más brutal. Según Fuentes, en los almacenes existen nichos preparados para colocar explosivos, en una magnitud tal que convertirían los archivos en cenizas y todo el complejo de instalaciones en ruinas o en un inmenso cráter. Otro lugar donde se resguardan los archivos secretos del G2 son los sótanos del Ministerio del Interior, en la Plaza de la Revolución, a donde se llevan documentos que pierden vigencia en Villa Marista. Además, las bóvedas de cada dirección de la contrainteligencia conservan videos, fotografías y microfilmes de expedientes en proceso o del pasado, pero que puedan adquirir vigencia. En Alemania se dice que la población tiene el derecho a saber lo que la Stasi archivó de la vida personal de los ciudadanos. Como los datos sobre los informantes y agentes no se consideran privados, los periodistas e investigadores tienen acceso a lo que llamaron archivos del horror, de un Estado que espió con fruición a sus propios ciudadanos. También, los antiguos ciudadanos de Alemania Oriental pueden acceder a su expediente de la Stasi, el cual revela los nombres de los informantes, que en muchos casos fueron miembros de la familia, amigos o vecinos. En esencia se trata de un episodio que el régimen cubano teme que se repita en la isla, en caso de protestas populares como las del 11 de julio del 2021, u otros acontecimientos, que provoquen la caída del régimen. Para seguir al tanto de temas como este, suscríbete al canal y apóyanos con un like, y con tus comentarios, a mantener este proyecto de información sin censura.